Muy bien, familia. Pues ya estamos regresando. La verdad es que me tardé un poquito más en regresar esta mañana porque el Espíritu Santo me estaba llevando como a justo con lo del arca del pacto a otras historias con el arca del pacto para que podamos entender por qué la importancia de David con el arca del pacto. Así que buenos días para todos. Buenos días a nuestra comunidad de TikTok. Ya estamos por iniciar el devocional de esta mañana. Y buenos días a nuestra familia de Zoom que se estuvo conectando ahorita en el tiempo Selah. La lectura de esta mañana estuvo en Segunda de Samuel, capítulo 6. Y después de que David es nombrado rey, ¿qué es lo primero que hace David después de que ayer hablábamos cómo los líderes de Israel lo reconocieron como rey y cómo otro rey lo reconoció como rey y le hizo su palacio y vino a conocerlo? ¿Qué fue lo primero que hizo David después de coronarse como rey de todo Israel? David nuevamente fue a buscar al Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000 hombres, y las llevó, no, de 30,000 tropas, y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronado entre querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Ahora, ¿quién es Abinadab? ¿Y por qué es tan importante que David haya ido nuevamente por el arca del pacto? Porque el arca, vayamos a los inicios en el libro de Éxodo, el arca del pacto de Dios representa la presencia de Dios. Y Dios le dio una instrucción a Moisés de cómo construirla, le dio las medidas, le dijo que tenía que ser de tal tipo de madera, le dijo que tenía que estar cubierta de oro por dentro y por fuera, le dijo cómo eran, y Belemcita hermosa me regaló una a mi cumpleaños pasado y se las voy a enseñar. Más o menos, así se veía el arca del pacto, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver, claro que en porciones más grandes estaban estos dos querubines. Las personas que la trasladaban tenían que ser los levitas, nadie más. ¿Por qué los levitas? Porque recuerden que había 12 tribus en Israel. 11 tribus se encargaban de trabajar la tierra y a cada una de esas 11 tribus se les dio una porción de tierra y la tenían que trabajar, pero a los levitas que venían de literalmente de ser sacerdocio directos de Aarón, el hermano de Moisés, a ellos no les dieron porción de tierra, ¿verdad? Porque su herencia era el Señor. Y entonces las otras 11 tribus de Israel trabajaban y estas 11 tribus juntaban su diezmo y se lo daban a la tribu de los levitas porque estos no podían trabajar, sino que todo su trabajo era servir a Dios y deleitarse en su presencia. Ofrecían sacrificios, presentaban oraciones, intercedían por las otras 11 tribus. Entonces, bueno, obviamente no puedes servir a Dios de tiempo completo y también servir en cosas naturales de la tierra. Y entonces estos hombres eran los únicos que podían llevar el arca. Si se dan cuenta, el arca tiene pues estas como agarraderitas, por decir así. Y entonces los levitas eran los únicos que podían trasladarla tocando estas cosas. ¿Por qué los levitas? Vuelvo a repetir, porque eran los únicos que hacían sacrificios y que se santificaban diariamente para poder presentarse en la presencia de Dios. ¿Ok? Y recordemos que en ese pacto no había venido Jesús a la tierra.
Entonces, el ser humano no podía tener un acceso directo con el Padre, sino es hasta que viene Jesús y Él se convierte en nuestro mediador. Pero ¿por qué es importante? Y recuerda esto, el arca del pacto en el Antiguo Testamento, porque representaba la presencia de Dios. Entonces, lo que David hace en Segunda de Samuel es maravilloso porque después de que David es nombrado rey de Israel y parece que ya todas sus batallas por ese momento van a tener paz, David lo que hace es ir a buscar la presencia de Dios para traerla no solo a su vida, sino para traerla a la nación de Israel. Porque David no solo quería que Dios fuera su Dios, David como rey y gobernante y autoridad de un lugar, quería que el Señor de los ejércitos celestiales fuera el Dios de todo Israel. David quería que la presencia de Dios cubriera a su nación, quería que estuvieran cobijados en su nación. Por eso es importante que si el Señor te ha dado un lugar de autoridad, un lugar de liderazgo, no te quedes nada más con que Dios sea tu Dios. Si puedes llevar la presencia de Dios al lugar donde estás gobernando o al lugar donde estás liderando, llévalo. No te digo que lleves un arca, que es un símbolo lindo hoy por hoy, pero esta arca no contiene la presencia de Dios hoy por hoy. Es un recordatorio de que Dios siempre anheló estar con su pueblo. Es un recordatorio porque ¿quién diseñó el arca? Dios mismo. Dios siempre ha querido acompañar al ser humano. Dios siempre ha estado detrás del ser humano. Dios siempre ha estado buscándonos porque nos ama y porque sabe que solamente su presencia nos puede cubrir del mal. Sabe que solamente bajo sus alas podemos habitar seguros y podemos vivir confiados. Dios sabe cuánto nos ama y sabe cuánto le necesitamos a Él. Tal vez no le amamos de la misma manera, pero Él es tan bueno y hermoso que no le importa eso. Él quiere cubrirnos, sabe que le necesitamos, sabe que necesitamos ir acompañados de su presencia, no de un símbolo, no de una, pues sí, no de una superstición y no de la suerte. Porque, ¿qué pasa? En el primer libro de Samuel, ¿por qué tienen que ir a recuperar el arca del pacto? Primera de Samuel, capítulo 4. ¿Por qué tiene que David ir a recuperar el arca a la casa de Abinadab? Casa de Abinadab, casa de sacerdotes, ¿verdad? Hombres que se dedicaban a servir a Dios de día y de noche, adorando su nombre, cantando canciones, componiendo salmos, haciendo sacrificios, haciendo oraciones por el pueblo, intercediendo por el pueblo. Eso hacían en la casa de Abinadab y eso hacían todos los levitas, ¿verdad? Pero ¿por qué esa arca estaba en una casa de un sacerdote? ¿Por qué no estaba en un lugar santo o en un lugar santísimo? ¿Por qué estaba en la casa de Abinadab? Primera de Samuel, capítulo 4, y por eso les decía, me estoy tardando un poquito más, porque esta historia todo es fascinante y tenemos que entrar en ella. David, no David, perdón, antes de David y antes de Saúl, pues sabemos que el pueblo de Israel siempre estaba en batallas y siempre tenía las mismas batallas y los mismos enemigos, los amalecitas y los filisteos, ¿no? Siempre de pleito con los filisteos, siempre de pleito con los amalecitas. Y hay una batalla contra los filisteos en Primera de Samuel capítulo 4. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel preguntaron, ¿por qué el Señor permitió que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo
el arca del pacto del Señor, si la llevamos con nosotros, nos salvará de nuestros enemigos. Ahora, estos hombres, tristemente, los ancianos de Israel, en ese tiempo no había rey, todavía no estaba David ni Saúl. En ese tiempo, los ancianos tomaban las decisiones, ¿verdad? Y qué peligroso es que tu gobernante, que el líder de tu casa, que el líder de tu empresa donde trabajas, que el líder de tu nación no consulte a Dios, sino que crea más en los amuletos de la suerte. Estos ancianos no consultaron a Dios en su batalla contra los filisteos y dijeron, pues traigamos el arca. Ellos no eran levitas, simplemente eran autoridad. Traigamos el arca y peleemos nuevamente contra los filisteos. Traen el arca como amuleto de la suerte sin consultar a Dios, sin honrar a Dios, sin amar a Dios. ¿Qué querían? Pues que Dios cumpliera sus caprichos. Ellos querían ir a pelear contra los filisteos. Dios no los estaba mandando a pelear. Ellos querían actuar bajo sus propias decisiones y querían el respaldo de Dios en sus decisiones. Y así no funciona. Y te das cuenta cómo con David no funciona así. Como David primero le pregunta a Dios, Señor, ¿voy o no voy con los filisteos? Señor, ¿peleo o no peleo contra los amalecitas? Señor, ¿regreso o no regreso a Israel? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los ancianos de Israel querían tomar decisiones que a ellos les parecían bien y querían que Dios bendijera sus decisiones. David, por otro lado, le preguntaba a Dios qué decisión tomar y entonces David contaba con la bendición de Dios. La bendición de Dios siempre va a estar en su voluntad, no en tus deseos. Dios respalda propósitos, no nombres. Dios respalda propósitos, no personas. Entonces, estos hombres en Primera de Samuel capítulo 4, ¿se les hace fácil? Tenemos el deseo de ir, así que vamos, tráiganse el arca para que Dios nos bendiga en esta batalla. Y al inicio perdieron a 4,000 hombres. Después de haber tomado esta decisión, perdieron a 30,000 soldados. Y entonces los filisteos capturaron el arca. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esto es un metal, ¿verdad? Madera cubierto de oro. Bueno, este no es de oro, pero es eso. Lo que importa es la presencia de Dios. Tú no puedes emprender algo sin consultar a Dios y después decirle a Dios, ay, que Dios me lo bendiga. Y después se quiebra el negocio y dices, ay, ¿qué pasó? Sí, sí, oré. No, pero oraste tomando tus propias decisiones y después quisiste que Dios bendijera tus decisiones. Ay, me voy a meter en esta relación, ya después Dios que me bendiga. No le preguntaste a Dios si entrar o no entrar a esa relación. Se te hizo fácil y después dijiste Dios que nos bendiga. Y tal vez hoy estás pagando las consecuencias de esa decisión. Lo mismo con un negocio. Se te hizo fácil decir, Señor, voy a emprender este negocio porque dice tu palabra que lo que esté en tu mano que hagas, entonces, y bendícelo. No es así. Estos hombres dijeron, bueno, vamos a traer la presencia de Dios, pero sin consultar a Dios. Yo voy a tomar mis decisiones, pero voy a esperar a que Dios las bendiga, porque usaban el arca ya como un amuleto de la suerte. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos el nombre de Jesús como amuleto de la suerte? Sí, 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 en el nombre de Jesús todo va a estar bien. Sí, 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 en el nombre de Jesús esto va a prosperar. Sí, 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 en el nombre de Jesús. Pero verdaderamente es en el nombre de Jesús que estás haciendo esas cosas. ¿Verdaderamente Jesús te está llamando a hacer esas cosas? ¿Verdaderamente Jesús te está mandando a abrir ese negocio, a asociarte con esa persona, a tener esa relación, a, a iniciar un ministerio?
¿Verdaderamente es Jesús o es el anhelo de tu corazón? Y como eres creyente, pues así usas el nombre de Jesús para que te bendiga. Eso estaba haciendo este pueblo, estaban utilizando el nombre de Dios y la presencia de Dios como un amuleto de suerte. Y Dios dijo, yo no trabajo así. Y perdieron 30,000 hombres. Y el arca de Dios fue secuestrada por los filisteos. Después el arca es regresada por los mismos filisteos, porque empiezan ellos a tener el arca durante meses, como durante 7 meses más o menos, y los filisteos empezaron a perder sus batallas contra todos los otros pueblos y empezaron a ocurrir muchas tragedias y desgracias en su tierra. Entonces, según ellos, consultaron a sus sacerdotes y adivinos y dijeron, ¿cuál es el problema? Pues que nos metimos con el Dios de los israelitas. Entonces regresen el arca. Regresan los mismos filisteos el arca y ahí se queda en la casa de Abinadab, un sacerdote, ¿verdad? Entonces, por eso es que David lo primero que hace, imagínense, esta batalla fue antes de Saúl y fue antes de David. ¿Cuánto tiempo el arca de Dios, cuántos años el arca de Dios estuvo fuera del lugar que le correspondía? En tierra de los filisteos, la traían en batallas para pelear, luego con los filisteos, luego en la casa de un sacerdote. Y entonces David, cuando finalmente es nombrado rey, ¿qué es lo que David quiere hacer? Honrar el nombre de Dios y hacer a su Dios Rey y Señor y Dios de todo Israel. Entonces David dice, vayamos a recuperar el arca que estaba en casa de Abinadab, vayamos y traigamos nuevamente el arca que representa de Dios y volvamos a traerla al lugar santo que le corresponde para que el pueblo de Dios pueda volver a ver algo, ¿verdad? Y entonces puedan volver a regresar a Dios y Dios se vuelva a convertir en el Dios de Israel. David tenía una buena intención, pero ¿qué pasa en este traslado? Y tal vez aquí hay alguna confusión y puedan decir, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces estaba en casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahí estaba bien, porque eran sacerdotes que le estaban cargando. Ahio caminaba delante del arca, y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron a un campo de trillar de Nacor, los bueyes tropezaron. Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó, ¿verdad? Por lo que había pasado y bueno, después mandaron el arca a casa de Obed-Edom porque ya les dio miedo. ¿Por qué pasó esto? Si había una buena intención. David quería regresar el arca del pacto nuevamente al lugar santísimo, al lugar santo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Usa se murió? Porque el arca de Dios representa la presencia de Dios y no hay ser humano que pueda llegar a la presencia de Dios con leyes. El único mediador que puede llevarnos a la presencia de Dios es el Señor Jesús. Usa era sacerdote. Los sacerdotes oficiaban, ¿verdad? Servicios, pero representaban la ley. Jesús todavía no había venido a la tierra. Entonces estos hombres representaban la ley y la ley no te puede llevar a la presencia de Dios. El único que puede llevarte a la presencia de Dios
es Jesús. El único mediador entre los hombres y el pecado de los hombres y Dios es Jesús. Usa, aunque conocía la palabra y oficiaba sacrificios y se sabía el Torá de memoria, no estaba santificado. Ellos tenían que hacer rituales como sacerdotes cada tanto tiempo y ofrecer sacrificios para santificarse y poderse presentar en la presencia de Dios. Jesús vino y Él se hizo sacrificio para poder lavar los pecados tuyos y míos, y que en cualquier momento del día que anheles estar en la presencia de Dios, puedas estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es santo, 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 y el humano tiene pecado. La santidad de Dios es tan grande y poderosa que el pecado que hay en el hombre choca con ella. Y por eso es que los sacerdotes, por ejemplo, que no se habían santificado bien antes de entrar hasta el lugar santísimo, morían en la presencia de Dios cuando entraban al lugar santísimo. Tenían que entrar como con una cuerdita atada al tobillo y una campanita. Y si entraban al lugar santísimo y se escuchaba la campanita, quería decir que había que jalarlos con la cuerda porque habían muerto en la presencia de Dios por la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Usa? Que sí era sacerdote, pero no se había santificado antes de tocar la presencia de Dios. Y no es que Dios lo mató, es que chocó su pecado con la santidad de Dios. Es por eso tan grande entender la obra que Jesús hizo por nosotros. Es tan grande entender la reverencia y el amor que deberíamos demostrarle a Jesús. Es tan grande el amor y el temor que deberíamos de tenerle a Dios, porque aunque hoy tú y yo podemos ir confiadamente al trono de la gracia y de la justicia de Dios, es porque alguien abrió la puerta y alguien te está bañando de santidad, y no es por tus obras y no es por el conocimiento que tienes de la Biblia y no es por herencia, no es porque tus papás servían a Dios. Es porque Jesucristo entregó su vida hace 2000 años y Él mismo fue el sacrificio para poder bañarte de su sangre, y que cada vez que te presentes delante del Padre puedas ser acogido con los brazos abiertos. Pero no es por ti, es por Cristo. Es porque cuando el Padre voltea a verte a ti, no te está viendo a ti, está viendo a Jesús. Y a Jesús el Padre nunca lo va a rechazar. Es por eso tan importante que entendamos todo lo que Jesús hizo, lo difícil que era entrar a la presencia de Dios, lo difícil que era tener comunión con Dios, no porque Dios no quisiera, Dios siempre ha estado detrás de nosotros. Dios siempre estuvo detrás de Moisés, Dios siempre estuvo detrás de Abraham. Miren, vamos a hacer el arca, va a representar mi presencia. Miren, yo voy con ustedes, pero por el pecado que hay en nosotros no podíamos tener comunión con el Padre. Gracias a Jesús, hoy tú y yo podemos tener comunión con el Señor. Así que quiero invitarte a que valores esa comunión y que valores ese sacrificio que Jesús hizo para que tú pudieras venir todas las mañanas con una tacita de café y decirle al Padre: Papito, ¿qué onda? Ya llegué, vamos a tomar café. ¿Sabes lo que costó eso? ¿Sabes que hace miles de años los seres humanos no podían llegar así con Dios? No le podían decir ni siquiera papá, ya que nosotros seamos tan confianzudos y papito hermoso, ¿no? Papi, buenos días. No había forma que estos hombres pudieran decirle a Dios papá. Cuando Jesús resucita, es la primera vez que le dice a sus discípulos, sí, cuando Jesús resucita, les dice: ya me voy. Estuvo con ellos 40 días hablándoles del reino y les dijo: ya necesito regresar. ¿Pero a dónde?
ya me voy. No, no te vayas, Jesús. No te vayas. Nos entristecimos tanto cuando creímos que te perdimos, que de verdad habías muerto. No te vayas, Jesús. Y Jesús les dice, es necesario que yo me vaya y a ustedes les conviene porque vendrá el Consolador y estará con ustedes, ¿verdad? Y les dirá todo lo que deben hacer. Pero ahí les dice una clave, les dice Jesús, es que necesito regresar a mi Padre y al Padre de ustedes. Es la primera vez que Jesús les dice a sus discípulos que ellos también son hijos de Dios. Antes, todo el tiempo decía, es que mi Padre, es que mi Padre me envió, es que yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre, es que yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre, era suyo. Y con toda verdad Jesús decía que era solamente suyo. Después de que Jesús muere y resucita, les dice a sus discípulos por primera vez, tengo que regresar a mi Padre y a su Padre. Tengo que regresar a mi Dios y al Dios de ustedes, a mi Padre y al Padre de ustedes, porque su sacrificio hizo la obra completa. Antes estas personas conocían a Dios de una manera como Dios fuerte, temible, y no es que lo haya dejado de ser, sigue siendo un Dios temible y hay que tener temor de él. Y no podemos jugar con su nombre ni con su presencia y no podemos utilizar su nombre para hacer cosas vanas, como hay personas que hacen brujería en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre. Es como que de verdad que Dios tenga misericordia de esa gente. Pero no podemos utilizar su nombre como muletilla de la suerte, como quisieron hacer los ancianos de Israel, ¿verdad? Porque vas a salir perdiendo. Pero sí podemos aprovechar la oportunidad que Cristo nos dio de ser hijos de Dios. Y entonces cuando tengo miedo, puedo correr a mi papá y decirle, papito, tengo mucho miedo de este sueño que tuve. Papito, tengo mucho miedo de esta situación que estoy viviendo. Papito, no sé qué hacer con esto. ¿Qué hago? Hoy tú y yo podemos venir confiadamente a cualquier hora del día, libremente, y la casa del Padre va a estar abierta. Y vas a poder platicar con Él y vas a poder tomar de su sabiduría y ser dirigido por Él, porque Jesús abrió la casa. No porque tus oraciones, tu conocimiento, tu estudio, tus ayunos te abren la puerta de la casa de Dios. No. La casa de Dios la abrió Jesús para todos nosotros. Por eso debemos vivir agradecidos con Jesús todos los días de nuestra vida. Gracias, Jesús, por el pacto que me tocó vivir. Yo súper mega agradezco haber nacido después de Cristo y 2000 años después de Cristo, ¿no? Si ya no me iba a tocar caminar con Él, bueno, ya 2000 años está bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo libre para predicar la palabra, vivimos en un tiempo maravilloso para que la palabra se difunda por todos los rincones de la tierra. Y por eso decimos que Cristo está cerca, porque dice la palabra de Dios que habrá señales, ¿verdad?, de que Cristo viene pronto. Y es que habrá guerras y rumores de guerras y terremotos y todo eso, ¿no? Y pasa un terremoto y Cristo está cerca. Y Cristo está cerca. Y sí, llevamos diciéndolo 2000 años, pero yo creo que Cristo está cerca por el Internet. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sabremos que Cristo verdaderamente viene cuando se haya predicado su palabra hasta el último rincón del mundo. Y hoy el Internet puede llegar hasta el último rincón del mundo, porque podemos hacer misiones a través de las plataformas, porque podemos ser bien enfocados e intencionados con predicar la palabra de Dios, con compartir el evangelio, con compartir las buenas nuevas. Y eso es lo que está pasando hoy con las plataformas digitales.
Gracias a Dios porque la iglesia las está tomando para predicar la palabra. Gracias a Dios porque hay tanta gente hablando de Dios. Gracias a Dios porque hay tantas iglesias creciendo. Gracias a Dios porque hay tantos ministerios en aumento. Gracias a Dios porque estamos predicando la palabra de Dios. Cristo viene pronto. La iglesia se está despertando. Pero mientras Cristo llega, si es que nos toca o no nos toca verlo descender en el cielo, pues todos eventualmente estaremos con Jesús, ¿verdad? Eternamente. Pero mientras Cristo llega, vivamos con intención y vivamos con propósito. Vivamos agradeciendo todo lo que Jesús hizo por nosotros. Vivamos agradeciendo lo que significa el sacrificio de Jesús y vivamos aprovechando esta relación con el Padre. Estos hombres no pudieron llamarle padre, papito, papi, abba, papá. Eran hombres que tenían otro pacto y que tenían otra relación con Dios, a excepción de David. Pero tú y yo aún somos más privilegiados que David, porque aunque David tenía una intimidad muy linda con Dios, nunca le pudo llamar papá. Y tú y yo sí le podemos llamar papito. Papá, aprovecha eso y sé intencional en tu relación con Dios. No utilices su nombre como muletilla de la suerte. No utilices su nombre para hacer tus deseos y tu voluntad. Ay, sí, pues yo voy en el nombre sea de Dios. Y luego te va mal y le echas la culpa a Dios. Pero oraste y luego yo les pregunto a los chicos cuando me cuentan algo, oye, es que esto está muy raro, pero oraste, sí, 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 ma, yo oré, no, no. Pero ¿cómo estamos orando? Si vamos en el nombre sea de Jesús, no utilices el nombre santo de Dios para tus propios deseos. No utilices el nombre santo y poderoso de Dios como muletilla de la suerte. Dios no es suerte y no es muletilla, ni es tu genio de la lámpara maravillosa para estar cumpliendo tus deseos y tus caprichos. Él no está para servirte a ti. Él no está para cumplir tus deseos. Tú estás para servirlo a Él. Él es Dios y tú eres su creación. Y por la enorme misericordia y por el sacrificio de Jesús, Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Y aún en eso hay autoridad. Sí, hay mucho más amor, hay mucha más cercanía y hay más intimidad, pero sigue siendo tu autoridad. Él es tu papá y es Dios. Entonces vive una vida con un temor santo y con un agradecimiento profundo porque le puedes llamar papá, pero que no se te olvide que tu papá no está para cumplir tus caprichos y tus deseos, que tu papito hermoso que te ama ya tiene una voluntad para tu vida. Deja de querer que Él bendiga tu voluntad y empieza a pedirle, ok, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿No? Nada de que, Señor, aquí están mis planes. Lo que les escribía en el artículo de Un corazón rendido, no sé si leyeron el artículo que escribí hace poquito en el portal de Jerry Velázquez. A veces queremos decirle a Dios, Señor, esta es mi idea, este es el ministerio que quiero levantar, Señor, quiero grabar un disco, Señor, quiero predicar en las naciones y así, así le voy a hacer, Señor, bendíceme. No es lo que yo quiero y Dios me lo tiene que bendecir. La oración es, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Nada de que, Señor, voy a hacer esto, bendíceme. Señor, me voy a divorciar, bendíceme. Señor, me voy a casar con esta persona, bendíceme. No es que Dios bendiga tu voluntad, es que le preguntes a Dios cuál es su voluntad y entonces tú obedezcas su voluntad y ahí, en la obediencia y en la vida sujeta a la voluntad de Dios, vas a encontrar bendición. Claro que Dios te quiere bendecir. No te estoy diciendo que es malo, nada más te estoy diciendo que te ordenes. Dios no va a bendecir tu voluntad. Dios va a permitir tu voluntad porque Él no tiene robots, pero Dios no bendice la voluntad del ser humano. Dios respalda y bendice su voluntad en tu vida. Entonces es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿es el momento que te sirva?
o todavía estoy en formación. Señor, yo no quiero cumplir mis sueños y mis anhelos, yo quiero los tuyos para mi vida. Señor, ¿verdaderamente tú quieres que yo me dedique a las empresas y a los negocios o yo me estoy aferrando y afanando? Porque levanto un negocio, levanto una empresa y no se da, no se da. ¿Por qué? ¿Que Dios no bendice? ¿Dios bendice su voluntad? Sí, su voluntad, no la tuya. Entonces es tiempo para hacer un selah y meditar. ¿Estoy utilizando el nombre de Dios como muletilla de la suerte? ¿Estoy pidiéndole a Dios que bendiga mi voluntad en lugar de alinearme a su voluntad para mi vida? Y ahí, cuando tú recapacites después de ese selah y te empieces a alinear a la voluntad de Dios, ahí vas a encontrar bendición. Cuando te empieces a alinear a la voluntad de Dios. Eh, a veces yo escucho historias, videos, testimonios de personas que les está yendo mal en todo. Es que traigo una demanda aquí, es que un problema acá con mi ex esposo, mi ex esposa, y es que un problema en el trabajo y un problema en todo. Y yo digo, ¿y estás orando? Sí, 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 es que son ataques del enemigo. ¿En todas las áreas de tu vida? Eso no es normal. Eso no es normal en la vida de un cristiano. Y a veces me toca confrontar directamente y digo, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta bien clara? ¿Qué puerta tienes abierta? ¿Qué puerta tienes abierta? Porque el enemigo no te podría tocar si tú no tienes puertas abiertas. Sí, el que va a querer venir para robar, matar y destruir es su trabajo, él lo sabe y lo hace muy bien, pero no puede tocar, robar ni destruir a nadie que esté bajo la cobertura de Dios. Y lo único que te mete en su cobertura es su obediencia. No creas que la cobertura es tu pastor orando por ti y tú mientras haciendo tu voluntad. No. No creas que tu cobertura es que, pastor, por favor, oren por mí, mamá, por favor, ora por mí. Y te sientes cubierto. No, eso no es cobertura. Cobertura es obediencia. Tú tienes la cobertura total de Dios cuando vives una vida sujeta a Dios. No importa en qué iglesia vayas, no importa quién sea tu pastor, Cash Luna, Dante Gebel, quien tú quieras. Si tú estás viviendo una vida desobediente a Dios, vas a tener consecuencias, sí o sí. No importa quién sea tu cobertura, porque los seres humanos no damos cobertura. Eso no es bíblico. El único que te da cobertura es el Señor. Los seres humanos te enseñamos, te discipulamos. Te enseñamos el camino para que tú tengas una relación con Jesús, pero cobertura como tal, no. Entiendo el concepto de que hay que tener cobertura, o sea, hay que tener padres espirituales, eso está bien, ¿verdad? Para que te enseñen, para que te escuchen, para que camines a su lado, eso está bien, pero cobertura como voy a orar a tal pastor para que sea mi cobertura y entonces creo que puedo hacer lo que quiero y como quiera ya soy, tengo la cobertura de tal pastor. Pastor, ore por mí. Mi cobertura no es la oración de mi pastor. Mi cobertura es la vida sujeta a Cristo. Yo no puedo pretender hacer mi voluntad y tener la bendición de Dios al mismo tiempo. Y no es porque Dios no me quiera bendecir, lo repito, Dios me quiere bendecir. Por eso es que salió al encuentro de mi vida, porque me quiere dar una vida plena y abundante. Dios sí quiere que vivas bien y que vivas bonito y que vivas tranquilo, pero para vivir esa vida plena y abundante, tú eres el que se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. No es que Él tiene que bendecir la tuya, ¿se dan cuenta? El pueblo de Israel en Primera de Samuel capítulo 4 quiso que Dios bendijera su voluntad y no salieron bien las cosas. David, por otro lado, en Segunda de Samuel, le pidió al Señor que le dirigiera, que le dijera qué hacer y entonces ahí, en buscar a Dios y en obedecer a Dios, David fue prosperado y tuvo éxito en todas sus batallas. Si tú quieres que te vaya bien, que seas prosperado y que tengas éxito en todas las batallas de tu vida, no le pidas a Dios que bendiga tus ideas ni tu voluntad, sino pídele al Señor que te muestre su voluntad para tu vida, camina en ella y entonces serás prosperado y bendecido. Amén.
Vamos a orar. Padre hermoso y precioso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nosotros hoy no necesitamos intermediarios como los sacerdotes del Antiguo Testamento, Señor, para llegar a tu presencia o para pedir que intercedan por nosotros. Hoy nosotros tenemos un único intercesor que nos ha abierto las puertas de la casa del Padre para que confiadamente podamos ir al trono de la justicia de Dios todos los días y en cualquier momento del día. Y ese intercesor y ese hermoso hermano mayor que nos abrió las puertas de la casa de su Padre se llama Jesús. Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Te damos gracias, Señor, porque cada vez vamos entendiendo más porque el sacrificio de tu sangre. Cada vez vamos entendiendo más lo difícil que era acercarnos al Padre, no porque el Padre no quisiera, sino por el pecado que había en nosotros y lo temible que es la santidad de Dios. Así que, Señor, hoy nuevamente queremos darte gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por tu obediencia radical. Gracias, Jesús, por abrir el camino para todos nosotros. Gracias, Jesús, por llevarnos a la casa del Padre y enseñarnos dónde es, para que confiadamente cualquier día nosotros podamos ir ahí. Gracias, Jesús, por abrir la puerta de la casa. Gracias, Jesús, por ponernos tus ropas, tus vestidos reales, porque no son nuestros. Gracias porque cada vez que entramos a la casa del Padre con vestidos reales, Señor, el Padre no está viendo pecado ni falla en nosotros, sino que te está viendo a ti, está viendo tu santidad, está viendo tu obediencia, está viendo tu vida íntegra, te está viendo a ti, Jesús. Por supuesto que nosotros no nos lo mereceríamos. Y por mucho que conociéramos la palabra como usa, y por mucho que estudiáramos las escrituras como usa, seguiría habiendo maldad en nuestro corazón, porque todos los días, Señor, pecamos. No es que vivamos en el pecado o en un pecado, pero todos los días, Señor, pecamos de pensamiento, de omisión, de actitud. Todos los días pecamos, Señor, es la verdad de la carne del ser humano. Y todos los días podemos entrar confiadamente porque tú, Jesús, nos has revestido de tu santidad, porque tú has cubierto nuestros pecados delante del Padre, porque ya están pagados y porque el Padre ya no los ve. Porque tú, Jesús, nos has revestido con tus ropas reales y es por ti, Jesús, que podemos ir al Padre confiadamente todos los días y clamar, papito, papá. Quiero pasar tiempo contigo y la puerta siempre está abierta porque tú, Jesús, la mantienes abierta para nosotros. Así que gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por el sacrificio. Gracias por la cruz, gracias por la obediencia, gracias por la vida sujeta que viviste al Padre, gracias por no pecar, gracias por ser santo y gracias por ser compartido. Gracias porque gracias a tu sacrificio el Padre dejó de ser solo tu Padre para convertirse en el Padre de todos nosotros. Y ahora nosotros ya no somos huérfanos, sino que tenemos Padre en el cielo y ya no somos condenados en la tierra, sino que tenemos abogado en los cielos, que es Jesucristo y que intercede por nosotros de día y de noche. Gracias a ti, Jesús, tenemos victoria en todas las batallas de la vida y
y tenemos la victoria asegurada en las tempestades. Gracias a ti, Jesús, tenemos paz en medio de la tormenta y no importa si llegamos ayer al Evangelio o llevamos 100 años, podemos ir confiadamente al trono de la gracia y de la justicia del Padre y eso es por ti. Así que gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros, por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. No hay otro como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Te adoramos, te damos gloria, te damos honra, Jesús. Gracias, 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 porque todos los días podemos venir a ti y podemos estar en comunión contigo y platicar de todo porque ya hemos sido santificados. Gracias, Jesús. Te adoramos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, fiesta y alabanza, así como David. ¿Cómo no nos vamos a gozar en tu presencia, sabiendo que éramos inmerecedores y hoy somos herederos sin merecer nada, sin trabajar por nada, sino por ti, Jesús? ¿Cómo no te vamos a hacer fiesta si solo tú eres digno de gloria y de alabanza? ¿Cómo no vamos a danzar, Señor, cuando te tenemos delante de nosotros? Así que gracias, Jesús, porque con esto en mente, Señor, la verdad es que danzamos en nuestros eventos de avivamiento con esta libertad y con este agradecimiento y con este corazón rebosando. Gracias a Jesús, soy hijo de Dios. Gracias a Jesús soy salvo. Gracias a Jesús tengo victorias aseguradas. Gracias a Jesús tengo cobertura. Gracias a Jesús puedo vivir confiado. Gracias a Jesús tengo paz. Gracias a Jesús soy sano. Gracias a Jesús soy libre. Gracias a Jesús tengo vida y vida en abundancia. ¿Cómo no te vamos a hacer fiesta, Jesús? ¿Cómo no vamos a vivir enamorados de ti y agradecidos? Te amamos, Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Jesucristo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús precioso. Gracias, papito, porque hoy ya no nos ves más a nosotros, ni a nuestros pecados, ni a nuestras faltas, sino que ves a Jesús. Gracias, papito, por permitirnos entrar a tu casa todas las mañanas. Gracias, papito, por cobijarnos en tu abrazo y protegernos en tu presencia. Gracias, papito, por enseñarnos a vivir y enseñarnos principios de vida. Gracias, Señor, por alinear nuestra vida y enderezar nuestros pasos con tu palabra diaria. Gracias, Señor, porque estás interesado en que vivamos bonito y que seamos bendecidos en todo. Te damos gracias, Señor, te damos gloria. Y papito hermoso, como cada mañana, Señor, queremos poner el resto del día también en tus manos. Te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos, que nos rodees y que nos dirijas, Señor. Papito, te pedimos que podamos vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Y que hoy todas las decisiones que tengamos que tomar, te preguntemos a ti. Que recordemos que la bendición está en tu voluntad, que la prosperidad, el éxito está en la voluntad de Dios para nuestra vida, no al revés. No tomo una decisión yo en mi voluntad y después le pido al Señor que me bendiga. No. Recuérdanos, Señor, durante el día preguntarte qué hacer, cuál es tu voluntad en todas las decisiones diarias. Te amamos, Señor, y cada día te amamos más. Papito, cúbrenos, protégenos. Haznos invisibles de todo plan del enemigo, de todo ataque del enemigo, Señor. Haznos invisibles ante él y ante la maldad y perversidad que hay en la tierra, en el segundo cielo y debajo de la tierra, Señor. Y guárdanos, Señor. Manda tú, Señor, tus ángeles alrededor de nosotros para guardarnos, protegernos, para custodiarnos, para que nos protejan saliendo de la casa y estando en ella, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros en la calle, en las avenidas, autopistas, en el trabajo, en la escuela, en casa, en todo momento, Señor.
te damos gracias y te damos gloria, Señor, y oramos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia, pues vámonos. Nos vemos mañana nuevamente con el favor de Dios, 5 de la mañana. Y mañana, recuerden que regresamos con la reunión de mujeres. Mañana, 7 de la noche, reunión de mujeres también, una conferencia exclusiva para nosotras. Si quieren invitar amigas, conocidas, familiares, pásenle en la liga. Y si quieren ellas entrar a nuestro grupo de WhatsApp, que se comuniquen con cualquiera de las chicas que está ahí como administradora del grupo. Que el Señor las bendiga, los amo mucho. Nos vemos mañana nuevamente con el favor de Dios. Bendiciones. Bendiciones, adiós, hoy. Bye.